Hola chicos, esta semana vamos a ver cómo se mueve el ciclo del agua o qué hace que este ciclo del agua pueda ir circulando, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta, la semana pasada ustedes armaron unas maquetas preciosas y ahora vamos a aplicar lo que ustedes hicieron en esa maqueta, ¿ya? Entonces, si nosotros nos concentramos en la circulación del agua, es causada principalmente por efecto del sol y por efecto de la gravedad. El sol, ¿por qué? Porque es el primer paso del ciclo del agua. Acuérdense que cuando el sol calienta la superficie del agua, ésta se evapora. Y luego tenemos también la gravedad. Recuerden que al evaporarse el agua del mar va a formar las nubes, pero estas van a precipitar gracias a la gravedad. ¿Por qué? Porque el agua va a caer hacia la tierra. Por lo tanto, el sol actúa como un motor en el ciclo, o sea, sin el sol no va a haber evaporación. Y por lo tanto va a suministrar la energía que va a permitir que el agua empiece a circular. La gravedad es la responsable de los movimientos descendentes del agua, o sea, me refiero a la lluvia. Y también a la escorrentía. Recuerden que la gravedad siempre va a hacer que las cosas vayan bajando o que vayan hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, va a hacer que se infiltre hacia los acuíferos o que fluya hacia los cauces de los ríos o hacia los torrentes que van a llegar al océano. ¿Ya? Entonces, ahí les dejo algunas actividades en relación a lo que les acabo de mencionar. También tenemos que ver la importancia del agua en los seres vivos, ¿ya? Nosotros sabemos que el agua es indispensable para todos los seres vivos. Por lo tanto, todos los seres vivos en su mayoría están formados de agua. Entre un 60 y un 70% de la masa del ser humano corresponde a agua. Imagínense, si ustedes observan el dibujito acá, el 65% corresponde a agua, ¿ya? Miren acá en el caso de la zanahoria, el 87% de la zanahoria es pura agua. Y así ustedes pueden observar que forma parte, miren, imagínense la medusa, es un 98% agua, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos sirve el agua? Nos sirven específicamente para estos 4 puntos que vamos a tratar a continuación. Primero, es el medio en el cual se realizan las reacciones químicas. ¿Por qué? Porque el agua es el principal componente de las células. Entonces, contiene todos los nutrientes disueltos, contiene los gases y es el medio donde estas reacciones químicas van a dar origen tanto a la respiración celular en los seres vivos como a la fotosíntesis en las plantas, ¿ya? También nos sirve porque es un transporte de sustancias. Corresponde al principal componente de los fluidos de animales y plantas. Por ejemplo, en el ser humano o en los seres vivos forma parte de la sangre y también forma parte de la orina. Y en las plantas forma la savia, ¿ya? Obviamente va a permitir la captación y el transporte de nutrientes y la expulsión de los productos de desechos también, ¿ya? Otra función importante, que también la habíamos hablado en otra oportunidad, es la regulación de la temperatura. Recuerden que el agua es difícil de calentar y es difícil de enfriar, ¿ya? Por lo tanto, por estar formados por gran parte de agua, los seres vivos no experimentan grandes cambios de temperatura, ¿ya? Y por último, es un medio habitable. En el agua habitan muchos seres vivos, ¿ya? De hecho, las primeras formas de vida fueron acuáticas. Y los seres vivos encuentran disuelto en el agua parte de los nutrientes, incluidos los gases que necesitan. Ahí me estoy refiriendo específicamente a aquellas especies que viven en el agua. Y aquí les dejo también una actividad en relación a lo que acabamos de ver. Ahora, ¿cuál es la importancia del agua en las actividades humanas? Todos los seres vivos necesitamos agua dulce para vivir. Recuerden que solamente nosotros podemos consumir agua dulce, no podemos consumir agua salada. Sin embargo, no solo la utilizamos para beber, sino que la utilizamos para muchas funciones. Por ejemplo, para la higiene personal, para regar,
para que los animales o el ganado se refresque, en las industrias, etcétera, etcétera, ¿ya? Todas estas actividades requieren la captación de agua de la naturaleza y un tratamiento previo para poder ser utilizada. Obviamente, todo dependiendo del uso que se le va a dar a esta agua. Todos los procesos constituyen un ciclo propio, ¿ya? Por lo tanto, podemos llamar en este caso el ciclo del agua. Mejor dicho, para que quede mejor contextualizado, las actividades humanas irrumpen en el ciclo del agua y obviamente en nuestra responsabilidad aminorar lo que más podamos ese impacto, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no va a terminar perjudicando a todos los seres vivos. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Captar el agua en forma natural, ¿ya? Entonces, dice allí, el agua dulce a la que podemos acceder los seres humanos es bien escaso, como lo habíamos comentado en un principio de esta unidad. Por lo menos es el 1% del total del agua de la hidrósfera lo que nosotros podemos utilizar. Aparte, está distribuida en forma irregular en los continentes, ¿ya? Pero también tenemos en cuenta que el ser humano ha desarrollado mecanismos para conseguir captar agua dulce en relación a adaptándose a las condiciones del entorno, ¿ya? Y para ello utiliza diferentes etapas del ciclo del agua, como por ejemplo la circulación de los ríos, las lluvias y los acuíferos. Entonces, en base a eso, ahí yo les puse esta imagen, ahí tenemos por ejemplo una represa, ahí tenemos ¿cómo se llama? Un pozo, y aquí tenemos ya esto más industrializado, perdón. Entonces tenemos los embalses o que van a dar origen a las represas. Son costosas, pero permiten acumular una gran cantidad de agua aprovechando el cauce de un río. ¿Ya? Para eso se construye una presa o una represa que permite retener la circulación del río y de este embalse de agua es canalizada y transportada para el tratamiento y su posterior uso. En el caso de las cisternas, que son estas de acá, que son estas donde se acumula agua, o aljibes, son depósitos donde se recoge agua de lluvia, ¿ya? El agua cae sobre, por ejemplo, los tejados, sobre otras superficies, y también a través de los canales y las tuberías. Entonces estas cisternas se instalan en distintos lugares. ¿Para qué? Para acumular el agua de la lluvia. También tenemos los pozos, que son perforaciones que son de terreno, que se conectan con un acuífero y permite poder acceder a las aguas subterráneas, ¿ya? Obviamente es necesario que el pozo sea profundo para poder encontrar el agua o nivel freático. Además, se han desarrollado otros sistemas para transformar agua dulce, transformar en agua dulce el agua de los océanos. Y ese es el caso de las desalinizadoras, o sea, que sacan la sal del agua salada, o en este caso el agua de mar. Por lo tanto, para poder hacer ese proceso, que es un proceso también que es bastante costoso, se somete a un tratamiento complejo. ¿Para qué? Para separar la sal del agua hasta transformarla en agua dulce, ¿ya? Esto, como les decía, es muy costoso, ya tanto en la parte energética como en la parte de la implementación misma, ¿ya? Y además va a generar residuos que pueden alterar, obviamente, los ecosistemas que son costeros. Aquí también les dejo un par de actividades para que ustedes puedan aplicar y si pueden también investigar un poquito más para profundizar en relación al tema. Cualquier duda o consulta la pueden hacer al correo o si no en los live de los días martes. Que tengan una excelente semana.